días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro taller denominado Sistema Globalmente Armonizado para Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas. Nos acompaña nuestro experto Argimiro Michael Joseph Sanabria, ingeniero química especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, ¿cómo estás tú el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller el día de hoy. Muchísimas gracias, Lina. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro taller del sistema globalmente armonizado, donde el objetivo general es conocer los lineamientos técnicos y legales para la implementación del sistema globalmente armonizado para clasificación y etiquetado de sustancias químicas como sistema de comunicación de peligros, como parte de la gestión que se requiere para el manejo seguro de sustancias químicas en Colombia. Vamos a hablar un poco de los antecedentes, nuestra tabla de contenido, antecedentes técnicos y legales en Colombia. Vamos a hablar del decreto 1496 del 2018, Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar un poquito de la ficha de datos de seguridad del anexo 4, clasificación de peligros, elaboración de etiquetas. Entonces vamos a comenzar con los antecedentes. Sistema globalmente armonizado es un sistema de comunicación de peligros para sustancias químicas que no es nuevo. Este se basa en el mandato de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, CENUMAD, de 1992, que estableció lo siguiente: para el año 2000 debería disponerse, dentro de lo posible, de un sistema de clasificación y etiquetado armonizado mundialmente que contenga fichas de datos sobre la seguridad de distintos productos químicos y símbolos de fácil comprensión. A partir de este mandato, tenemos que mirar paralelamente qué sucede en Colombia. En Colombia, a partir del 2002, con el decreto 1609, se adopta el sistema de clasificación UN de transporte de mercancías peligrosas, donde la clasificación en este sistema se da del 1 al 9. Ustedes ven algunos pictogramas, esto lo vamos a profundizar en otro momento, donde corresponde el alcance. Donde se establecen rombos de diferentes colores con diferentes números que nos determinan la peligrosidad de los productos. Este sistema se fundamenta básicamente en los peligros físicos de las sustancias y establecen solamente en la clasificación 6 productos, los peligros para la salud humana, como productos nocivos, productos tóxicos, y también lo relacionan con el riesgo biológico. Pero predomina la clasificación por peligros físicos en este sistema. En estos años, posteriormente, estoy hablando de 2008 aproximadamente, se empieza a conocer y se empieza si les digo mucho antes, se empieza a utilizar el rombo NFPA 704, que también se denomina diamante de fuego, que tiene unos colores, se los cuento a modo de información, donde el azul implica salud, el rojo implica inflamabilidad, el amarillo implica reactividad o estabilidad, y el blanco tiene un espacio para consignar peligros especiales, y se utilizan números del 1 al 4, donde 1 es baja peligrosidad, 4 es alta peligrosidad. Sin embargo, este sistema, pues dense cuenta, tiene una mnemotecnia y tiene pues realmente su recordación no es sencilla para los trabajadores o para las personas en general, y es un sistema que se desarrolla precisamente, la NFPA es la National Fire Protection Association,
es la Asociación Norteamericana de Protección contra el Fuego, y es un sistema desarrollado para la atención de emergencias y es un sistema que utilizan el Cuerpo de Emergencias de Estados Unidos, pero no tiene un alcance ocupacional. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que muchas industrias, un gran sector, hablemos principalmente del sector hidrocarburos, tienen casa matriz estadounidense, entonces realmente se empieza a utilizar este rombo NFPA como un sistema de comunicación de peligros para sustancias químicas de una forma errónea. ¿Por qué digo errónea? Porque a nivel de Colombia no hay ninguna normatividad legal que defina que este es un sistema de comunicación de peligros para el manejo seguro de sustancias químicas. El único, hasta desde el 2002, que estaba adoptado en Colombia, era el sistema de clasificación UN, que también corresponde al Libro Naranja de Naciones Unidas. También encontramos en el mercado, y se los cuento porque pues cuando empecé a trabajar fue uno de los sistemas que desarrollé para diferentes sectores, está el HMIS. El HMIS es un sistema que fue desarrollado por la Asociación de Pintores, la National Covering and Painters American. Estos son la Asociación Norteamericana de Pintores y Recubridores de Estados Unidos, donde a partir del rombo NFPA desarrollan un sistema donde azul es salud, rojo es inflamabilidad, naranja es peligro físico, que es diferente al amarillo. Amarillo es estabilidad y reactividad. El peligro físico, que es color naranja, es la actuación o la reactividad o cómo funciona el producto químico cuando entra en contacto con el aire o con el agua. Y tiene un recuadro blanco, que es para los elementos de protección personal, y tiene una señalética por imágenes donde está poniendo órganos blancos y donde está poniendo elementos de protección personal de acuerdo a unas codificaciones. Esto es un sistema marca registrada. Marca registrada significa que toca pagar para poderlo utilizar. Sin embargo, en Colombia se empieza a difundir, muchos lo empezamos a utilizar, pues no tenemos claridad del manejo de derechos de autor, de quién corresponden, y realmente también se hace de forma errónea y se hace por repetición, pero no porque haya una normatividad legal. Les resumo la normatividad legal que realmente se adopta en Colombia para clasificación y etiquetado de productos químicos. En ese momento, en el 2002, fue única y exclusivamente clasificación UN, libro naranja, transporte de mercancías peligrosas. Posteriormente, ya nos vamos al marco legal, la ley 1562 del 2012, que es la ley que modifica el decreto ley 1295 del 94, que es el decreto que habla sobre el Sistema General de Riesgos Profesionales en su momento, actualmente Sistema General de Riesgos Laborales. En su artículo 9, modifica el artículo 66 de la ley 1562 del 2012, donde les traigo su aparte. Las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artículo 30 de la presente ley, estamos hablando de esta ley 1562 del 2012, deberán cumplir con un número mínimo de actividades preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que expida el Ministerio de Trabajo, de Salud y Protección Social. Entonces, le da paso precisamente a esa obligatoriedad que deben tener los empleadores frente al sistema de comunicación de peligros como una medida administrativa de la cual parte todo el entramado de lo que es la gestión del riesgo químico. Aunque en la jerarquización de controles se establece primero eliminación, después sustitución, después controles de ingeniería, en cuarto lugar controles administrativos y por último elementos de protección personal. Realmente para los productos químicos podemos decir que se parte de los controles administrativos, porque es a partir de la información que tenemos de las sustancias químicas, de cómo se nos presentan las sustancias químicas, podemos llegar realmente a pensar, a planear y a evaluar. Y cuando hablo de evaluar, hablo también de un aspecto económico. ¿Cuáles son las medidas de intervención que debemos implementar en nuestras empresas?
Es importante también el tema económico porque todo lo que son sistemas de ventilación, que es el control de ingeniería más importante que se debe implementar para control de sustancias químicas, son sistemas costosos. Entonces tenemos que partir de la información y esa información la trae la sustancia química y ya vamos a mirar cómo la trae. Posteriormente, el documento COMPES, les cuento para los que no sepan qué es COMPES. COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. En el documento 3868 del 2016 se formula o se crea o se hace un diagnóstico para poder establecer la política de gestión del riesgo al uso de sustancias químicas. Esto es un documento del Departamento Nacional de Planeación donde se hace un diagnóstico actual y se hace una proyección de lo que debemos tener para el manejo de sustancias químicas. Les cuento, actualmente tenemos aproximadamente 175 millones de sustancias químicas, donde tenemos conocimiento aproximadamente del 1%, el conocimiento total del 1% de sustancias químicas, y del 75% de sustancias químicas no conocemos sus efectos a la salud. Entonces, cuando uno no conoce, pues realmente debe tener una protección un poco mayor, precisamente porque no conoce. Y porque el tema de sustancias químicas no es fácil predecirlo. Estamos hablando que todas las sustancias químicas, como les decía en un webinar anterior, para liberarlas al mercado, tienen una serie de pruebas en animales. No hay experimentación humana. Por eso es que es tan delicado el tema de sustancias químicas, porque los efectos a la salud los conocemos cuando ya las personas los están padeciendo. Y eso no tiene reversa. ¿Cuál es el alcance? Entonces, esto le da paso a que, el 6 de agosto del 2018 se promulgue el decreto, o si se divulgue, se divulgue el decreto 1496 del 2018, con un alcance donde nos dice que este decreto adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, formulado por la Organización de las Naciones Unidas en su sexta edición revisada, 2015. Entonces les cuento, ¿por qué sexta edición? ¿De dónde sale esta sexta edición? La sexta edición es porque el sistema globalmente, la primera edición del Sistema Globalmente Armonizado nace en el 2002, precisamente a raíz del mandato que les presenté en la primera diapositiva. Y estas ediciones se revisan cada 2 años. Por eso tenemos actualmente, o en el 2014 teníamos la edición en español, sexta edición en español. Se demora 1 año para salir la edición, sexta edición en español, entonces por eso hablamos del 2015. En ese momento ya conocemos una séptima edición, sí, claro que sí, tenemos una séptima edición y hasta ahora estamos conociendo la séptima edición en español, ¿sí? Que pues llega a Colombia más o menos, estamos hablando, si no estoy mal, yo la consulté el año pasado y hasta ahora estaba llegando a Colombia, estaba más o menos 2 añitos atrasados de las revisiones. ¿A quién le aplica? Pues le aplica a lo que es la producción, incluyendo la extracción, síntesis, formulación, más no el reciclado. Hablamos del uso, hablamos de tratamiento, hablamos de la venta. ¿Por qué tenemos que hablar de la venta? Ya lo vamos a mirar desde el punto de vista de las responsabilidades. Hablamos del almacenamiento de productos químicos, pero no hablamos ni de transporte ni de disposición final. ¿Por qué no? Porque el transporte ya está regulado. Está regulado por el libro naranja, que es clasificación de materiales peligrosos, del 1 al 9, que es la que ya conocemos, y la disposición final, pues también está relacionada con esa clasificación dada en el libro naranja. ¿A quién no le aplica? A sector cosméticos, porque los cosméticos pues están probados desde su diseño, desde la base como tal, para ser aplicados en personas. Entonces, precisamente, los cosméticos pues no van a tener un efecto en la salud en las personas, estrictamente hablando, desde su diseño, y sus etiquetas son particulares precisamente de acuerdo al uso o la aplicación hacia la cual va enfocada. Sector farmacéutico, pues, pero
por supuesto que tampoco le va a aplicar porque son productos elaborados para consumo humano como tal, pero estamos hablando del producto, el producto del sector farmacéutico. No estamos hablando ni de los insumos ni de las materias primas. Insumos y materias primas son parte del proceso. Entonces están aquí, en la producción. No está, cuando hablamos de producto, estamos hablando de ya el comprimido, la tableta, el jarabe, etcétera, que ya tenga un sello de producción y que tenga un responsable, un laboratorio farmacéutico responsable. Hablamos de residuos de plaguicidas y estamos hablando de residuos peligrosos, por eso les decía, la disposición final no aplica, no está dentro del alcance del sistema globalmente armonizado. Debemos también mirar las responsabilidades. Las responsabilidades, dentro de la responsabilidad del empleador, ¿qué me dice la norma? El empleador deberá garantizar. ¿Garantizar qué? Identificación de los productos químicos, la evaluación de la exposición, los controles operativos y capacitación a los trabajadores. Y para el administrador de riesgos laborales tenemos realizar programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas pues tengan implementado o implementen sistema globalmente armonizado. Esta capacitación que estamos haciendo como Positiva Compañía de Seguros pues está dentro de las responsabilidades y las obligaciones que tiene la administradora de riesgos laborales definidos con la norma o por la norma para cumplir lo que se ha definido para el sistema globalmente armonizado y brindar asesoría y asistencia técnica a los empleadores en la aplicación del sistema globalmente armonizado. Y entramos en materia. ¿Cuál es la importancia del sistema globalmente armonizado? ¿Para qué implementarlo? Esta imagen está tomada de un documento que elaboró el Ministerio de Ambiente hace algunos años, donde decimos que la comunicación de peligros es fundamental para proteger a los trabajadores y lograr que estén más conscientes de los peligros. Si a una persona le dicen, ese producto quema, la persona implícitamente ya va a tener claro que pues no debe exponerse o debe manejarlo con cierta precaución para no quemarse, ¿sí? Entonces, en la medida en que tengamos más información, deberíamos tener mayor responsabilidad. Pero es que este es un tema que depende de nosotros, porque es que la comunicación de peligros es darnos la información para que nosotros a partir de ser personas informadas y consumidores racionales, también sepamos protegernos. Porque si nos dice se va a quemar y dice, ah, no, eso yo tengo mucha experiencia, a mí nunca me ha pasado. Y también lo digo también con toda la experiencia que tengo en este momento. Realmente uno piensa que a los demás les puede pasar, pero que no a uno. Y sobre todo en industria química, les digo con mi experiencia como ingeniero químico, uno de mis primeros eventos fue un evento con un producto químico. Tuve una quemadura con un producto químico. ¿Y por qué tuve la quemadura? Precisamente por la soberbia frente al manejo de la información. Si la ficha de datos de seguridad me dice el producto es peligroso, tengo que hacerle caso. No puedo creer que como yo soy ingeniero químico y como yo sé del tema, entonces a mí no me va a pasar nada. La información es precisamente para volvernos conscientes y responsables sobre el tema que estamos manejando. Para suministrar información consistente respecto al manejo de los productos peligrosos. Como ustedes se dieron cuenta, en esta diapositiva, lo voy a volver, tenemos diferentes sistemas de comunicación de peligros. Entonces, ¿a cuál le creemos? ¿A este? ¿A cuál le creemos? ¿A este? ¿A cuál le creemos? ¿A este? No. Había una falta de armonización total frente a la información que nos estaban dando. Y realmente el tener diferentes sistemas no nos permite tomar decisiones claras y responsables con respecto al manejo de productos químicos. Volvemos a la diapositiva.
Hacer posible una mejor información química, si yo hablo en español y estoy hablando con otra persona en español, nos vamos a entender. Pero si yo estoy hablando en español y una persona viene a hablarme en inglés, pues créanme que realmente el nivel de comprensión que podamos llegar a tener no va a ser el mismo. Entonces, precisamente por eso se le da una mayor importancia y relevancia a lo que es el uso de pictogramas, y ya los vamos a ver a detalle. Porque los pictogramas no necesitan un idioma. Visualmente lo tenemos, cuando vemos el pictograma ya sabemos. La naturaleza funciona a partir de colores, a partir de imágenes. Precisamente por eso es que en productos químicos utilizábamos los pictogramas y las imágenes como una forma de comunicación para disminuir los malos entendimientos. Pero para eso debemos capacitarnos, debemos saber qué significa cada figura. Reducir los costos de los gobiernos y las empresas al no tener que cumplir con múltiples sistemas, como les comentaba, 2, 3 sistemas, entonces realmente no, eso implica un costo. Facilitar y aumentar el comercio internacional, consumimos productos químicos de todos los lugares del mundo, de Asia, de la parte, sí, de lo que es los países que se encuentran en Asia, de los países europeos, de los países que están en América del Norte, no hablamos solamente de Estados Unidos, también tenemos productos químicos en diferentes partes del mundo producen y nosotros somos consumidores, también en algunos casos somos fabricantes. Crear ambientes de trabajo más seguros, reducir la necesidad de hacer pruebas químicas en animales. ¿Por qué? Porque al tener la similaridad y al conocer de otros productos químicos, pues vamos a tener una mayor conciencia y vamos a tener una información de base. ¿Para qué? Para poder desarrollar más rápido el conocimiento que necesitamos sobre nuevos productos químicos, mejorar la comunicación entre países mediante un sistema mundialmente reconocido y proveer un marco de referencia a los países que no cuentan con sistemas de seguridad química, como en este caso nosotros, Colombia. Este sistema prevé 17 clases o clasifica las sustancias químicas con peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente, donde diferencia 17 clases en peligros físicos, 10 clases en peligros para la salud humana y 2 clases para el medio ambiente. Peligros físicos, ustedes los pueden ver en la diapositiva. Permítanme un segundo. Tenemos 17 peligros físicos: explosivos, gases inflamables, aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y metales que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y metales que reaccionan espontáneamente, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con agua desprenden gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias y mezclas corrosivas para metales y explosivos insensibilizados. En peligros para la salud tenemos toxicidad aguda, corrosión y irritación cutánea, lesiones oculares graves, irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órgano diana, exposición única, toxicidad específica de órgano diana, exposición repetida y peligros por aspiración. En peligros para el medio ambiente, peligros para el medio ambiente acuático, peligro a corto plazo, agudo para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo, crónico para el medio ambiente acuático, sustancias no rápidamente degradables para las que se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica, sustancias rápidamente degradables para las que se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica y peligros para la capa de ozono. Entonces, realmente démonos cuenta que la clasificación que tenemos para medio ambiente solamente tenemos que es para agua y
para ozono, para capa de ozono. Precisamente las tendencias dadas a los efectos que hemos visto de algunas sustancias de manera específica contra la capa de ozono. Entonces vamos a relacionar ahora los pictogramas. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es una figura geométrica de un borde, con un borde que lo delimita con un fondo y con un esquema. Para corrosivo tenemos pictograma de corrosión. Entonces es, como les decía, el tubito a la barrita y a la manito, en la cual se identifican las sustancias químicas con los riesgos químicos de corrosión, quemaduras en la piel, lesiones oculares, metales corrosivos. Lesiones oculares y metales corrosivos. Tenemos el de explosivo, pictograma de bomba explotando. Identifica las sustancias químicas con los siguientes riesgos: explosivos, autorreactivos, peróxidos orgánicos y toxicidad aguda. Estamos hablando de identificar las sustancias químicas con los siguientes riesgos: irritante, sensibilizador de la piel, toxicidad aguda, efectos narcóticos, infección en el tracto respiratorio, peligroso para la capa de ozono, no obligatorio, el cual no es obligatorio. Cuando tenemos también riesgos para la salud, que es la persona, el pictograma de riesgo para la salud, que es la persona con la estrellita, identifica las sustancias químicas con los siguientes riesgos: cancerígeno, mutagénico, toxicidad reproductiva, sensibilizante respiratorio, toxicidad de órgano blanco, toxicidad por aspiración. Tenemos la toxicidad severa, pictograma de calavera con huesos cruzados, identifica sustancias químicas ya sea por toxicidad aguda, mortal o tóxico. Y riesgo para la salud, tenemos, perdón, me quedó copiado. Entonces, ¿cómo utilizamos esta toxicidad? Démonos cuenta que la tenemos con un pictograma, representamos la peligrosidad con un pictograma y también con una categoría. El pictograma va cambiando de acuerdo a la categoría. Entonces, por ejemplo, tenemos productos químicos que tengan una toxicidad aguda, categoría 1, 2 y 3. A estas categorías les aplica este pictograma. Para la categoría 4 le aplica un pictograma diferente, que es el rombo con el signo de admiración, y para categoría 5 sin símbolo. ¿Esto está asociado a qué? Como les decía en un webinar anterior, la peligrosidad de los productos químicos está asociado a la concentración como tal del producto químico. Hablemos, por ejemplo, de una sustancia, no sé, vamos a hablar de benceno. Entonces, hay el benceno puro, estamos hablando que es un compuesto tóxico, pero si estamos hablando de una mezcla que contenga benceno en ciertas concentraciones, dependiendo de la concentración, pues puede estar en una categoría 2, en una categoría 1, si es altamente concentrado, estamos hablando de 60%, 70%. Si hablamos de una concentración más baja, 40%, 20%, hablamos de una categoría 2. Y si hablamos de un 10%, se puede encontrar en categoría 3. Es el mismo producto, no ha cambiado su peligrosidad, pero sí ha disminuido su concentración. Al disminuir la concentración, pues hablamos que va bajando, va subiendo la categoría, es decir, la peligrosidad disminuye. Pero si hablamos de un 5%, pues estamos hablando que está en categoría 4, sigue generando, sigue siendo nocivo. No es que el producto químico haya cambiado, sino la concentración a la que estamos expuestos es diferente y su peligrosidad también va a cambiar. Y cuando hablamos de categoría 5, estamos hablando de un 2, un 3%. Entonces decimos, sí, hay una peligrosidad, pero la peligrosidad es tan baja que no va a tener ningún símbolo. Nos vamos con peligros físicos. Peligros físicos tenemos
el criterio. El criterio es el punto de fusión, ¿sí? Y el punto de inflamabilidad. Y tenemos los dos criterios para definir la categoría. Entonces tenemos, si es un líquido inflamable categoría 1, tenemos el criterio desde el punto de vista físico, el pictograma, que es la llamita dentro del rombo. La palabra de advertencia. La palabra de advertencia va asociada también a la categoría. En este caso es peligro porque es categoría 1. Y en la indicación del peligro estamos hablando que es un líquido extremadamente inflamable. Esto nos permite llegar a generar etiquetas. Etiquetas donde estamos hablando de precisamente, tenemos que hablar en este momento de las fichas de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad son documentos que me dan, precisamente me hablan del producto. Es lo que presenta el producto. Es lo que dice cuáles son las características que tiene el producto desde el punto de vista de afectación de la salud, de peligros físicos, de peligro medio ambiente. Tenemos en el numeral 1 identifica el producto, en el numeral 2 están los datos que están contenidos en esa etiqueta. En el numeral 2 está la clasificación del peligro, que es precisamente, estamos hablando de pictogramas, estamos hablando de el nombre de la sustancia, estamos hablando de la palabra de advertencia, peligro o atención. Entonces, si vemos en la anterior, tenemos aquí para la categoría peligro, pero tenemos también otra palabra que es atención. Son las dos palabras que se utilizan como palabra de advertencia. Y tenemos las indicaciones de peligro o frases H. Frases H, ¿por qué se llaman frases H? Porque es hazard, peligro. Entonces las frases H son frases codificadas y son frases estandarizadas que nos dan, por número, nos dan la peligrosidad, donde H1 son peligros físicos, H2 precisamente, como pueden ver acá, perdón, ustedes se pueden dar cuenta acá. Entonces, las H2 son peligros físicos, las H3 son peligros para la salud y las H4 son peligros para el medio ambiente. Entonces, si vemos acá, aquí, o cuando ustedes vean una ficha de datos de seguridad, no sé si lo alcanzan a ver en esta etiqueta, que arrancamos con H2, peligros físicos H2. Nos dice que la sustancia es altamente inflamable. Seguimos con las H3, peligros para la salud. Nos está diciendo cuáles son las categorías o cuáles son específicamente, cuál es el peligro para la salud. Y las H4, si llega a tener H4, H400, etcétera, entonces estamos hablando de peligros al medio ambiente. Dense cuenta que las sustancias químicas pueden tener un solo pictograma o pueden tener varios pictogramas. En estos ejemplos que les estoy poniendo, cada sustancia química, aquí el acetato de mercurio, aquí el benceno, tiene 3 pictogramas. Pictograma peligro para la salud, cancerígeno para el acetato de mercurio, toxicidad aguda y peligro para el medio ambiente. En este ejemplo tenemos pictograma peligro físico, inflamabilidad para el benceno, pictograma peligros a la salud para el benceno, cancerígeno, mutagénico, exposición a repetidas o exposición única para órgano diana, y tenemos sensibilizante dérmico, o tenemos también, en este caso es nocivo para piel, tóxico para piel. Entonces tiene 3 pictogramas, uno de peligro físico y 2 de peligros para la salud. En este caso tenemos 2 de peligro para la salud y 1 peligro para el medio ambiente. Después vamos a encontrar frases P. ¿Qué son las frases P? Son frases de prudencia. Las frases de prudencia son los que me indican cuáles son los controles que debo implementar para el manejo seguro de esas sustancias químicas.
Entonces, las frases P, dense cuenta que deben corresponder a las frases H. Y las frases P vienen organizadas desde el punto de vista de precauciones generales, controles de ingeniería y manipulación, atención de emergencias, elementos de protección personal. Entonces, estamos hablando que ustedes van, y no son frases estandarizadas, son frases indicativas. En caso de contacto con ojos, lavar con agua abundante, ¿sí? Entonces, van a traer enunciados, pero esos enunciados uno los puede acomodar o los puede establecer de acuerdo a las características de la sustancia. Entonces, ¿quién nos entrega estas etiquetas? ¿Qué es lo que debe llevar las sustancias químicas? ¿De dónde parte esa información? Del numeral 2 de la ficha de datos de seguridad. No debemos confundir las fichas técnicas a las fichas de datos de seguridad. Las fichas técnicas son aquellas que utilizan las personas de calidad para determinar si los productos químicos tienen las características que se necesitan para el proceso químico. Las fichas de datos de seguridad son las que debemos conocer todos para cuidar nuestra integridad y nuestra salud. En ese orden de ideas, las fichas de datos de seguridad deben tener 16 ítems. 16 ítems donde el primero, como les decía, es la presentación del producto y la casa comercializadora. El segundo son los peligros. Toda la información de esta etiqueta está en ese numeral 2. El numeral 3, tenemos la composición, cuando es mezcla, cuando es producto puro. El numeral 4, primeros auxilios. El numeral 5, incendios, atención de incendios. El numeral 6, atención de derrames. El numeral 7 nos está hablando de manipulación y almacenamiento. El numeral 8 nos está hablando de elementos de protección personal y valores límites de exposición. Si queremos encontrar si la sustancia tiene valor límite de exposición o no, lo buscamos en el numeral 8 de la ficha de datos de seguridad. Numeral 9, propiedades químicas y físicas. Numeral 10, estabilidad y reactividad. Estabilidad y reactividad es el numeral que utilizamos cuando hablamos de almacenamiento de productos químicos, que lo vamos a ver más adelante. Numeral 11, toxicidad a la salud humana. Numeral 12, ecotoxicidad. Numeral 13, disposición, recomendaciones para la disposición. Numeral 14, recomendaciones para el transporte. Y en ese numeral 14 es donde viene lo relacionado con la clasificación de acuerdo al libro naranja. Numeral 15, información adicional, información regulatoria. Y numeral 16, información adicional. Básicamente, eso es lo que nos dice la clasificación, el sistema globalmente armonizado, que debemos informarle a nuestros trabajadores con respecto a la comunicación de peligros y al conocimiento que debemos tener sobre las sustancias químicas. Entonces, hablemos de cuáles son los tips para empezar la implementación del sistema globalmente armonizado en la empresa. Debemos tener totalmente claro nuestro inventario de productos químicos. En segundo, revisar que todos tengan fichas de datos de seguridad. En tercer lugar, debemos revisar las fichas de seguridad y comprobar o verificar que estas fichas de seguridad correspondan al anexo 4 del sistema globalmente armonizado. Con respecto a los pictogramas, ¿qué encontramos en el mercado? ¿Qué encontramos actualmente? Que hay fichas de datos de seguridad que tienen la estructura del sistema globalmente armonizado, pero siguen utilizando la estructura de los pictogramas de la clasificación UN del libro naranja. O que tienen el rombo NFPA en el numeral 2 y no tienen frases H y no tienen frases P. Hay todo un sinfín de mezclas. Realmente
poner un rombo NFPA en una ficha de datos de seguridad es como ponerle un repuesto Chevrolet a un carro Mercedes-Benz. No corresponde, no aplica. Cuando se hace esta revisión de fichas de datos de seguridad y se encuentran y encontramos que alguna u otra ficha de datos de seguridad no corresponda o no tenga esa estructura que me está dando el anexo 4 del sistema globalmente armonizado, debo solicitarle al proveedor de la sustancia química o al fabricante de dicha sustancia que por favor me actualice la ficha de datos de seguridad de acuerdo a esa estructura para incluirla dentro de mi sistema de información de sustancias químicas. Y posteriormente capacitar a los trabajadores frente a dónde encontrar esas fichas de datos de seguridad, las cuales deben estar en los lugares de trabajo o en el almacén donde se encuentran las sustancias. Además de que también deben estar de forma digital o de forma magnética en el responsable del sistema de información de productos químicos. Y eso precisamente, como es el proveedor o el fabricante el que le está dando a uno la información actualizada de los productos químicos, pues uno muy sutilmente coloca dentro de la orden de compra o le solicita a las personas del departamento de compras que incluya esta obligatoriedad dentro de los requisitos de nuestro proveedor. ¿Para qué? Para garantizar que estamos cumpliendo con el tener la información actualizada y requerida frente a la información que debemos tener nosotros y darle a nuestros trabajadores sobre la peligrosidad de las sustancias que estamos manipulando. Y también, finalmente, cómo atender una posible emergencia por productos químicos. Entonces, es la información de base de la cual debemos partir frente a cómo debemos implementar el sistema globalmente armonizado en nuestras empresas. Lina, no sé si tengan algunas preguntas, si haya preguntas de nuestros asistentes, para que respondamos en este momento. Claro que sí, ingeniero. Antes que cualquier cosa, pues como siempre agradeciéndote por acompañarnos en estos espacios. Vamos a responder algunas preguntas de nuestros asistentes del día de hoy. Ingeniero Joseph, por acá nos pregunta, ¿dónde deben colocarse los pictogramas de SGA? Los pictogramas del sistema globalmente armonizado deben ubicarse de acuerdo con los lugares, de acuerdo a los lugares donde se estén almacenando los productos químicos. Cuando hablamos de almacenamiento de productos químicos, debemos agrupar productos de acuerdo a su peligrosidad. Y ahí es donde, en esos estantes, es donde debemos poner los pictogramas para poder comunicarle a las personas que en ese lugar están los productos químicos con esa peligrosidad. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cuál debe ser el tamaño de la etiqueta? Esto es una pregunta muy importante teniendo en cuenta que encontramos que he encontrado en diferentes empresas que hacen unas etiquetas tan pequeñas para que se adapte al envase que las personas no la pueden ver. Cuando los frascos son muy pequeños, las etiquetas son estándar y eso también lo está en el sistema globalmente armonizado. Tiene unas características, si no estoy mal, es un rectángulo de 15 por 10 y se debe doblar y conectar con un, no sé, con un elemento fijador al envase. ¿Para qué? Para que las personas puedan leer con una forma normal, ¿sí? No tengan que utilizar ningún elemento, sino que puedan acceder a la información de forma rápida. Perfecto, ingeniero, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se deben colocar los pictogramas en el transporte? Los pictogramas del transporte son los que existen actualmente, que están en el decreto 1079 del 2015, que fue el que incluyó, que absorbió el decreto 1609 del 2002, que es la clasificación UN, que es la clasificación del 1 al N, donde los pictogramas son pictogramas de diferentes colores y están clasificados en la numeración del 1 al 9. Listo, No se deben utilizar
los pictogramas del sistema globalmente armonizado en el transporte. El alcance del sistema globalmente armonizado no es transporte. Perfecto, ingeniero. ¿La matriz de compatibilidad se debe actualizar? Se debe actualizar, claro que sí, porque actualmente tenemos matrices de compatibilidad desde el punto de vista de transporte. Pero actualmente, como nos cambió y debemos implementar el sistema globalmente armonizado, también nos cambia la matriz de compatibilidad porque nos permite aclarar la peligrosidad desde el punto de vista de peligros a la salud y su interacción con los peligros físicos, los que nos da una nueva matriz, una matriz mucho más clara. Perfecto, ingeniero. Bueno, y nos vamos con la última pregunta. ¿Se pueden colocar el rombo NFPA en la etiqueta junto a los pictogramas del SGA? No, como les decía, mezclar pictogramas es como poner repuesto Chevrolet a carro Mercedes-Benz. Realmente no aplica. Cada sistema es único. Cada sistema es un alcance. Y cada sistema fue diseñado de forma diferente. Perfecto, ingeniero. Bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir, como siempre, tus conocimientos con todos nuestros afiliados. Listo. Muchísimas gracias, Lina. Muy amable. Bueno, y también agradecemos, por supuesto, a todos nuestros participantes por su asistencia. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipediatalleresweb.com. Allí también podrán descargar los certificados en el portal Travesía de 1 a 8 días hábiles. También pueden visualizar el cronograma semanal para que se puedan inscribir a todas las acciones educativas que tendremos durante esta semana. Agradecemos a todos su participación y, por supuesto, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.